todos, mi nombre es Augusto Rafael Núñez Ramírez, estudiante de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de Santander, seccional Bucaramanga. En este video les voy a hablar acerca de la destilación azeotrópica y de las diferentes destilaciones que se desprenden de esta misma, haciendo énfasis más que todo en la destilación extractiva. Antes de empezar a hablar de la destilación azeotrópica, tenemos que dar una introducción de lo que es un azeótropo. Un azeótropo no es más que una mezcla azeotrópica que tiene una mezcla líquida de dos o más componentes que poseen una temperatura de ebullición constante y fija. Esta mezcla azeotrópica se forma debido a que al pasar al estado de vapor se comporta como un líquido puro. Vamos a obtener entonces lo que son dos compuestos químicos, que al pasar al estado de vapor se va a comportar como si fuera uno solo. Vamos a obtener lo que es una temperatura fija y vamos a tener también puntos de ebullición muy cercanos, lo que hace que se comporte como un solo compuesto al pasar a la fase de vapor. La separación de estos dos compuestos por una destilación simple se vuelve muy compleja. Como lo mencioné anteriormente, sus puntos de ebullición son muy cercanos. Nos basamos en el ejemplo de etanol y agua. Tienen su punto de ebullición muy cercano. Entonces, al destilar el etanol, parte del agua se va a ir con el etanol y nos tocaría volver a repetir el proceso, es decir, teníamos unas eficiencias muy bajas en todos los procesos que realizaríamos. Entonces, ante esta situación, lo que se hace es una destilación azeotrópica, que no es más que la añadición de un tercer componente denominado agente de arrastre a una mezcla líquida binaria, que modifica la volatilidad relativa de la mezcla inicial, que por métodos simples no se podía separar. Pues volvemos otra vez al ejemplo de etanol y agua, que con esta técnica se consigue purificar el alcohol a un 95%, es un buen porcentaje. Entonces la destilación azeotrópica lo que hace es añadir el agente arrastrador a esta mezcla formada por etanol y agua, absorbiendo todo el agua presente en el etanol y obteniendo el alcohol purificado. Agente de separación de materiales, también llamado agente de arrastre, como lo mencionaba anteriormente. Su principal función es absorber el agua presente en la mezcla. Entonces, como tenemos aquí este ejemplo de etanol y agua nuevamente, vamos a agregar un agente de arrastre, en esta ocasión de benceno, que cambia las interacciones moleculares y elimina el azeótropo. Entonces el benceno lo que va a hacer es absorber el agua presente en esta mezcla, obteniendo el etanol purificado o etanol anhidro. Selección del agente separador. Para seleccionar el agente separador hay que tener en cuenta los siguientes ítems, que determine la secuencia de separación y la economía de la operación. Es decir, el agente separador tiene que ser de bajo costo. Se van a seleccionar termodinámicamente varios agentes separadores que puedan lograr un azeótropo deseado, es decir, un azeótropo de bajo punto de ebullición. A estos se les van a hacer varios estudios y se van a determinar cuál tiene el mejor porcentaje para realizar este proceso. Tiene que ser térmica y químicamente estable y tiene que ser de baja viscosidad. Separación de azeótropos. En esta parte vamos a hablar de las destilaciones que se desprenden de la destilación azeotrópica, que van a ser algo similares, pero se diferencian en la cantidad de energía que utiliza cada proceso. Destilación fraccionada. Es también conocido como rectificación. Se utiliza mucho en la industria para la separación de alquitrán de hulla y en la destilación fraccionada del petróleo. Es donde más se encuentran estas columnas fraccionadoras, ya que se fracciona el petróleo en varios de sus compuestos para luego ser utilizados industrialmente. Entonces, esto lo que hace es aprovechar los puntos de evaporación de las especies líquidas y luego se da una condensación de las especies más volátiles en orden creciente de su punto de ebullición.
y la posterior recolección de la sustancia que se desea obtener inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Conociendo los puntos de ebullición de la mezcla, como lo mencionaba anteriormente, porque en eso es lo que se basa el proceso, se calienta esa mezcla y se van a evaporar en orden creciente de punto de ebullición, es decir, de menor a mayor. Esto va a pasar a un condensador y vamos a recolectar la sustancia de manera líquida en el orden que van saliendo. Destilación por presión. Se basa en el hecho de que un azeótropo depende de la presión. Entonces, un azeótropo no es un rango de concentraciones que no se puedan destilar, sino el punto en el que los coeficientes de actividad de los destilados se cruzan entre sí. Lo que nos quiere decir esto es que un azeótropo es cuando los puntos de destilado de los dos compuestos se cruzan entre sí. Entonces, si esto se logra saltar, por así decirlo, la destilación puede continuar obteniendo una buena separación en concentraciones más bajas. Entonces, para saltar el azeótropo se puede mover alterando la presión. Luego de que la presión se establezca nuevamente, el azeótropo se diferenciará del otro azeótropo presente en el compuesto. Es decir, vamos a diferenciar el etanol y el agua. Destilación extractiva, en la cual haremos un mayor enfoque. Bien, la destilación extractiva no es más que una destilación en presencia de un componente miscible de alto punto de ebullición y relativamente no volátil. El disolvente, que no llega a formar un azeótropo con los demás componentes de la mezcla, se utiliza para mezclas que tienen un bajo valor de volatilidad relativa cerca de unidad. Entonces, dichas mezclas no pueden ser separadas por destilación simple como se mencionaba desde el inicio, porque la volatilidad de los dos componentes en la mezcla es casi la misma, lo que hace que se evaporen a casi la misma temperatura a una velocidad similar, lo que hace que la destilación normal sea poco práctica. Entonces, el solvente que se añade en la destilación extractiva altera de manera conveniente las volatilidades relativas de los componentes de la mezcla. Por tal razón debe tener baja volatilidad para asegurar su permanencia en la fase líquida, además de garantizar un mayor contacto con la mezcla a lo largo de la columna. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esto se va a dar en un contraflujo en la columna extractora, que es lo que les voy a explicar aquí, explicación del proceso de extracción. Vamos a tener principalmente lo que es una fuente de alimentación de etanol azeotrópico, es decir, etanol que contiene agua, y vamos a obtener el etanol anhidro por destilación extractiva. Vamos a obtener dos columnas de destilación, una columna extractiva, que es la C1, como lo dice aquí, una columna de deshidratación, y una columna recuperadora, que es esta C2 que tenemos aquí. Principalmente vamos a tener una fuente de alimentación de etanol azeotrópico que va a entrar por la línea 1 a un precalentador de alimentos. Va a entrar por la línea 2 a la parte inferior de la columna de deshidratación. Por la línea 9 vamos a tener en esta etapa el glicerol, que es el agente arrastrador que vamos a utilizar en esta ocasión. Pasa por la línea 10 e ingresa a la columna de deshidratación. Esto se da un contraflujo, como lo mencionaba anteriormente, es decir, el glicerol va a ir de forma descendente y lo que es el etanol azeotrópico va a ir en forma ascendente. Esto va a ocasionar que el glicerol absorba el agua presente en el etanol y salga el etanol anhidro por la parte superior.
va a pasar por un intercambio, un condensador, y ya lo tenemos en la parte final, el etanol anhidro. Entonces, por el fondo tenemos un compuesto formado por agua y glicerol, que es el alimento de la columna recuperadora. Como aquí lo vemos, pasa por la línea 4, primero antes pasa por un intercambiador de calor, pasa por la línea 4 y llega a la segunda columna. Entonces, esta columna lo que hace es que va a separar el agua y va a separar el glicerol. Entonces el agua va a salir por la parte superior y va a ser vaporizado, y el glicerol va a salir por la parte inferior de la columna. Entonces esto lo lleva a una bomba de recirculación, pasa por el precalentador de alimento y se encuentra con la línea 9 y la línea 10. Es un mezclador de solvente, o sea, nos va a mezclar el glicerol que obtenemos limpio desde el inicio con el glicerol recuperado en el proceso. Tenemos la destilación extractiva con agente de separación sólida. Vamos a obtener que es prácticamente la misma destilación extractiva, pero va a utilizar como un agente separador el sólido, como su nombre lo indica, y en todos los casos se va a utilizar una sal iónica no volátil y soluble en la mezcla de alimentación. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? La sal, como aquí se muestra, aquí arriba, se alimenta por la parte superior de la columna mediante su disolución en la corriente de reflujo caliente ante su introducción en la columna. Como destilado, igualmente vamos a tener aquí el etanol azeotrópico, va a ingresar a la columna y otra vez de manera de contraflujo va a chocar con esta sal que se encuentra sólida, y la sal va a salir con el agua por esta línea que se encuentra aquí abajo, por la parte inferior de la columna, como aquí lo menciona, una solución salina. Aquí en esta parte de arriba de la columna ya vamos a obtener el etanol en un 99%, luego de pasar por un sistema de vacío. La solución salina va a pasar por un secador. Este secador lo que hace es que va a calentar esta solución salina, logrando cristalizar la sal y separar el agua. El agua pasa y entonces el agua queda aquí evaporada y la sal pasa aquí a un reflujo y vuelve a ser inyectada en la columna. Rompiendo un azeótropo. Para azeótropos de bajo punto de ebullición, el componente volátil no puede purificarse completamente por destilación. Entonces, para obtener un material puro, se debe romper el azeótropo. Entonces, lo que implica un método de separación que no depende en sí de la destilación. Y este método implica el uso de tamices moleculares. El tratamiento de etanol a 96% de tamices moleculares da el alcohol anhidro. Los tamices tienen agua absorbida de la mezcla. Y esto fue todo. Gracias por su atención.